El ciclo de entrevistas militantes surge como una iniciativa para trazar un mapa de voces, discursos y prácticas de izquierda en el actual territorio argentino. Antes que buscar recetas, nos interesa el desarrollo de ideas que nacen de la praxis política de nuestros compañeros. A través de las preguntas planteadas, nos proponemos poner a debate los temas centrales y urgentes para la transformación social. Los motivos estructurales de las crisis recurrentes, las tareas de los socialistas en el movimiento de masas, el rol del feminismo, los vínculos entre lucha sindical y militancia socialista son algunos de los ejes para hacer una lectura del panorama actual y trazar las perspectivas a futuro. Desde este humilde espacio consideramos que no hay tiempo que perder para construir un horizonte comunista y avanzar en nuestras organizaciones por la unidad de lucha contra el capital. Esperemos que este ciclo de entrevistas habilite el debate fraterno entre compañeros para contribuir a la emancipación social por la cual luchamos. Les saluda Di Algo de Izquierda. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives las notificaciones para enterarte de los próximos estrenos. Estamos acá en otra de nuestras entrevistas militantes. Hoy tenemos el honor de conversar con Lucía Ortega. Ella es economista, doctora en Economía de la UBA, militante del Partido de los Trabajadores Socialistas, PTS, y columnista en Alerta Spoiler y La Izquierda Diario, además de ser docente universitaria. Bueno, buenos días, Lucía. Buenos días. Y muchas gracias Buenos días, por Lucía. prestarte a la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Bien. Bueno, un poco comenzaríamos con nuestro primer bloque de preguntas que tiene que ver con pensar cómo se articula el capitalismo en Argentina, en esta región. Y lo primero que nos preguntamos, que creemos como parte fundamental para un debate en la izquierda, es comprender cuáles son las razones estructurales del endeudamiento en Argentina. Bien, sí, como vos planteás, es una pregunta fundamental, clave hoy, sobre todo por las acciones que como militantes de ahí se desprenden. Y las razones estructurales las encontramos en que ningún gobierno, básicamente desde que Argentina es Argentina, se dispuso a romper con el imperialismo y salir de este círculo vicioso de la deuda. Ahora, ¿por qué no lo hizo ningún gobierno y tampoco lo pretende hacer? Tiene que ver con que son gobiernos que responden a los intereses de la burguesía local, o sea, de la fracción del capital local, tanto de origen nacional como extranjero, que actúa como un actor subordinado dentro del capital imperialista, digamos, un actor subordinado del capital imperialista. Ahora, ¿esto qué hace? Que por ningún motivo esta burguesía local tenga interés en plantear otro modo de acumulación o un esquema de desarrollo distinto, digamos, porque así es la forma en que se apropia de un excedente, de una plusvalía, en esta división internacional de trabajo, e incluso se ha visto beneficiada con los ciclos de endeudamiento. Entonces, es una pregunta, digamos, compleja, por ahí ahora bajarlo un poco más a tierra, pero como primera definición, creo que es importante que la deuda externa es causada y a la vez perpetúa los problemas del atraso y de la dependencia en nuestro país. Y ahora justamente toma relevancia mucho más esta pregunta sobre la deuda porque estamos transitando un proceso en el que el gobierno se está proponiendo o está diciendo que se propone resolver el problema de la deuda mediante una renegociación que ya hizo el año pasado con los fondos de inversión los fondos de inversión privados, y ahora está encaminándose a una renegociación con los organismos de crédito internacional, el Fondo Monetario Internacional y el Club de París, pero es una falacia, y ya lo hemos visto en otros momentos de la historia, que una renegociación va a resolver el problema de la deuda. Lo que hace la renegociación es mantener al país dentro del circuito de pago y endeudamiento, y así se siguen profundizando muchas de las condiciones de la decadencia del capitalismo argentino. Entonces, Lucía, te quería consultar específicamente sobre si hay razones estructurales que originan el endeudamiento argentino, más allá de las políticas y las decisiones
gubernamentales. ¿Hay algún tipo de Claro. razón que uno pueda ver que es estructural? Justamente la vinculación entre, de qué manera se valoriza el capital que opera en el país. Digamos, se valoriza en este entramado dentro del capital mundial, digamos, como un actor subordinado. Y ahí, si querés, te planteo algunos elementos más, básicamente vinculados a este atraso y esta dependencia, porque muchas veces se plantea que la Argentina, o lo que usualmente escuchamos es que la Argentina se endeuda. Hay dos versiones que son las más escuchadas, una que tiene que ver con los ultraliberales, ¿no? Que plantean que el problema del endeudamiento es el déficit fiscal, como ha dicho Macri, incluso que los argentinos vivimos por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Como que hay un interés de responder a una base de votantes que genera un déficit fiscal, pero incluso Macri emitió mucha deuda y lo hizo acusando la herencia anterior. Y la otra versión, que es la que escuchamos del relato más oficial, que plantea que la deuda es contraída por gobiernos neoliberales para alimentar la especulación financiera. Entonces ahí, esas no son razones estructurales, justamente son aspectos que están en la superficie, ¿no? Son la forma en que se produce este mecanismo de endeudamiento cíclico, y esas condiciones de atraso y dependencia las tenemos que ir a buscar precisamente en cómo se valoriza el capital acá. De una parte, lo que es la deuda externa, ¿no? Que no solamente financia al Tesoro, sino que viene a compensar desequilibrios externos, ¿no? Desbalances externos, precisamente por la falta de divisas. Esos desequilibrios externos, por los cuales se toma deuda para cubrirlos, tienen distintos motivos. Por ejemplo, en el caso del comercio exterior, uno de los motivos es que muchas veces es deficitario, pero incluso cuando no es deficitario, igual hay un saldo negativo, ¿no? del sector externo. Y en el caso del comercio exterior, los capitales industriales tienen un resultado también deficitario, o sea, necesitan más divisas de las que generan. Esto por una cuestión del atraso productivo, el atraso relativo. El otro aspecto tiene que ver con la salida permanente de divisas al exterior, que responde en gran medida a una estructura productiva extranjerizada. Si uno mira, más del 80% o cerca del 80% del valor bruto de producción de las 500 empresas más grandes del país están en manos de capitales extranjeros, y también los capitales de origen nacional que sacan divisas afuera. Usualmente eso se conoce como fuga de capitales y demás. Es decir, que la plusvalía que se genera localmente es girado hacia afuera por distintos mecanismos, y el crédito viene a financiar esa salida de divisas, pero a la vez el crédito internacional contribuye a agravar esos desbalances porque genera más intereses, ¿no? Y termina entrándose en un círculo donde ese pago de la deuda, digamos, requiere más deuda, y así llegamos a una bola de nieve que termina explotando en las crisis de deuda. Ahora, entre cada crisis y crisis hay momentos en donde la deuda parece pagable, como vimos acá a principios del siglo XXI con el superciclo de las commodities, los precios internacionales, en donde había dólares, ¿no? Y se utilizaron esos dólares para pagar la deuda, pero de conjunto, cuando esos ciclos se agotan y unido a las otras ventanillas por donde salen los dólares, el problema de la carga de la deuda en el PBI vuelve a aparecer. O sea, si uno ve, sobre todo la deuda externa tuvo un salto en la última dictadura militar. Desde allí hasta acá se atravesaron 3 crisis de deuda: el plan Baker, el plan Brady y el default, ¿no? En el 2002. Esta sería la cuarta, y a pesar de todo lo que se pagó, que a valores nominales son unos más de 600.000 millones de dólares, en términos actuales sería mucho más, la Argentina debe 37 veces más de lo que debía en 1976. Entonces ahí vemos que al calor, digamos, porque también hay otro aspecto que hay que incorporar, que me parece que es anterior, que es los ciclos de endeudamiento unidos a los movimientos financieros internacionales. O sea, esa deuda de la dictadura
se vio en un marco de mayor financiarización e internacionalización del capital, ¿no? Entonces ahí también esos flujos y reflujos del capital son los que van marcando el compás, no solamente los problemas estructurales internos. Bien, otro aspecto, una última cuestión. Sí. Una última cuestión, porque lo del atraso me parece muy importante, el atraso relativo. Cuando nosotros vemos qué es lo que motoriza, digamos, la acumulación del capitalismo, es la inversión, ¿no? Y la baja tasa de inversión que tiene la Argentina, lo que genera justamente es un retraso, una profundización de ese atraso relativo. En términos de PIB per cápita, de la productividad, cada vez más se agranda la brecha con los centros internacionales, y en los últimos 40 años vemos una tasa de inversión, o sea, niveles prepandemia, alrededor de un 18% del PBI. Eso es muy poco en términos internacionales, y que tiene que ver justamente con, digamos, con la forma, como decíamos recién, en que el capital se valoriza en este país, y que necesita de la deuda también para, digamos, de la deuda, y que Argentina se siga manteniendo en los circuitos financieros internacionales para hacer sus ganancias, ¿no? Eso me parece importante, y después creo que también ya conocen el planteo de la izquierda y del PTS en el partido que yo milito, que es el no pago, o sea, un no pago soberano, porque justamente cada vez que hay una crisis, de cada crisis de deuda se sale peor, ¿no? Si bien se vuelven a recuperar algunas condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera, pero nunca se llega a los niveles previos, entonces cada vez eso nos va llevando a una decadencia aún mayor. Por eso proponemos que es importante plantear un no pago soberano impuesto por la movilización, y con un programa integral, digamos, para cortar con este problema de la deuda. No, te quería hacer una pregunta que está íntimamente ligada, digamos, a la anterior. Cuando hablamos de deuda, bueno, surge inmediatamente el FMI, digamos, en el debate. Claro. Y entonces te queríamos consultar si, de acuerdo a tu criterio, el gobierno argentino, digamos, o la Argentina, está sometida a los dictados del FMI. Bueno, sí, digamos que el FMI directamente tiene prácticamente una oficina en el Ministerio de Economía, en el Banco Central, ¿no? O sea, me parece importante tu pregunta, porque si bien hubo periodos en donde, digamos, hay más o menores condicionalidades, y que ahora se plantea que hay un nuevo FMI, lo que estamos viendo es la injerencia que tiene ese organismo, que es directamente una intervención imperialista en el país, a través de cada asistencia financiera que hace el fondo a un país como la Argentina, es una intervención imperialista. Y actualmente el gobierno de Fernández lo que está decidiendo es mantenerse en los términos de esa relación con el fondo, argumentando de que no se puede romper con el FMI. Pero el préstamo que tomó Macri en 2018, que implicó un mayor condicionamiento, se pudo tomar justamente porque previamente los gobiernos kirchneristas, que dicen que le pagaron 10.000 millones de dólares desde las arcas del Banco Central, no rompieron con el fondo, se mantuvieron pagando la membresía, se mantuvieron en el marco, ¿no?, de ese organismo, y tampoco rompieron con otras instituciones financieras que son importantes para los movimientos de capitales internacionales, como los tratados bilaterales de inversión, la prórroga de jurisdicción, la prórroga de soberanía para el tratamiento de la deuda en tribunales extranjeros, el Club de París, el CIADE y otros instrumentos que hacen, ¿no?, esta arquitectura de una economía que sí, que está condicionada por los designios del Fondo Monetario. Ahora, una consulta. Cuando decimos que el gobierno argentino está, o digamos, el Estado argentino está sometido a los dictados del FMI, ¿eso quiere decir que hay contradicción de intereses entre los intereses que defiende el FMI y los que defiende la burguesía que opera en el país? No, no hay contradicción de intereses. No. La burguesía que opera en el país está totalmente interesada en que el gobierno nacional, cualquier gobierno que los represente, siga, digamos, participando de ese circuito financiero, digamos. O sea, es una burguesía que se beneficia con la deuda, y que también, digamos, por ejemplo, el FMI cuando vino con el préstamo que le dio a Macri en el 2018, lo hizo para rescatar a los acreedores externos.
y rescatar a los acreedores externos va en línea con los intereses de una burguesía que requiere de esos flujos de endeudamiento. O sea, el rol que juega por eso es importante el rol que juega el FMI. O sea, en el mundo sirve de conjunto de capital financiero y a las corporaciones más internacionalizadas, pero además fortalece, digamos, este orden mundial. Y el FMI cada vez que presta no lo hace sin condicionalidades. Digamos, por más que ahora se quiera poner un rostro bueno de que hay un nuevo FMI o que incluso junto con el gobierno tiene un relato de que las políticas las decide ahora cada país, pero bueno, las políticas que están decidiendo de ajuste fiscal y otras más tienen que ver con generar las condiciones para reinsertarse en ese ciclo de endeudamiento, o sea, un ajuste fiscal y un ajuste externo para volver a pagar la deuda, y eso, sea que lo decía el gobierno nacional o que digamos, sea interés, como vos planteás, de los capitales locales, tienen que ver también con lo que se propone a nivel internacional. El FMI, como te decía, es parte de presionar para que los países deudores no entren en cesación de pagos. O sea, esa es una de las tareas fundamentales y vino a rescatar justamente a esos acreedores internacionales. Ahora, Noemí Brenta, por ejemplo, plantea que no hay antecedentes históricos de un default con el organismo y el gobierno dice que no puede romper con el Fondo Monetario, pero tiene que ver, y vuelvo a lo mismo, con un Estado que actúa como representante de esta clase capitalista y que desde ahí tiene una imposibilidad, ¿no?, para romper los compromisos con el fondo. Por eso, a contramano de eso, sí pensamos que los trabajadores y los sectores populares tienen que romper los compromisos con el Fondo Monetario, que es la única vía para poder encarar otras medidas y que los costos de la deuda no vuelvan a recaer, ¿no?, sobre las mayorías trabajadoras. Claro, vos antes mencionaste, bueno, generalmente cuando se habla de la deuda se habla también de la fuga de capitales, ¿no? Algo que está íntimamente ligado. Y con esto te quiero hacer dos consultas. Una, ¿qué pensás, o sea, qué papel cumple la burguesía nacional en la fuga de capitales, ¿no? Y la segunda sería si esta fuga de capitales podría ser frenada por el control obrero del mercado de cambios. Bien. Bueno, primero te diría qué burguesía nacional, ¿no? Pues primero hay que plantear, porque muchas veces hay un relato de que puede haber una burguesía nacional que tenga un proyecto de desarrollo independiente o no. No sé, los Roca, los Roggio, los Eskenazi, los Grupo Macri, o sea, ¿quién es esa burguesía nacional, digamos, no? O sea, me parece que ahí es importante plantear que no existe un modelo digamos que alternativo a este que planteamos antes en el orden imperialista, y que tanto el capital de origen nacional como el capital de origen extranjero que opera en Argentina son los principales fugadores. O sea, el rol que han tenido precisamente es de los momentos, en ciertos momentos, pero no solamente de mayor especulación financiera, sino incluso en momentos donde no estaban las condiciones de esa valorización de esa bicicleta financiera, también han vehiculizado la fuga de capitales, como por ejemplo en el kirchnerismo entre 2007 y 2011, se fugaron más o ahí a la par de lo que también se fugaron los 4 años de Macri. O sea, los verdaderos fugadores son los grandes empresarios, son Te hago una consulta. ¿Por qué fugan los capitales? Bien, ¿por qué fugan los capitales? Bueno, hay una parte o sea, ¿por qué los empresarios toman la decisión, digamos, de fugar capitales y no reinvertir? Sí. Bueno, tiene que ver con, de alguna manera, con las posibilidades de valorización local, ¿no? O sea, no hay una búsqueda, a ver cómo lo podemos plantear. Hay un problema que es definido muchas veces como reticencia inversora, ¿no? O sea, la posibilidad de que esos capitales puedan reinvertir localmente para generar una acumulación, no sé, un salto en la acumulación capitalista, no la vimos. O sea, tanto cuando tuvieron ganancias extraordinarias como cuando tuvieron las condiciones para la bicicleta financiera, fugaron capitales. Una parte de eso muy importante tiene que ver con la economía extranjerizada. O sea, el hecho de que tengas
a las grandes transnacionales, un montón de empresas que vienen a hacer sus negocios y sacar sus ganancias y las remiten, ¿no? Esas utilidades a las casas matrices. Esa es una salida de divisas permanente, ¿no? Y tiene que ver con estas condiciones de dependencia que habíamos planteado antes. Y por otro lado es porque es una burguesía que no tiene, digamos, que la forma es, si uno lo pudiese simplificar, tiene una forma rentística de valorizarse. O sea, genera ganancias de esta manera y no tiene incentivos, si se quiere, a valorizar ese capital de otra forma, porque ya como actor subordinado al capital imperialista ya lo puede hacer. O sea, no tiene otro incentivo para hacerlo. ¿Se entiende? Entonces, ahí me parece que si no La segunda parte de la pregunta era... disculpa. Claro, si no comprendemos el problema de la dependencia y el problema del atraso, que son capitales pequeños y en comparación con un capital medio mundial, ¿sí? Entonces, el problema del atraso y el problema de la dependencia están en la base de ese comportamiento que tiene la burguesía argentina y la que opera localmente para sacar divisas del país en los momentos, digamos, en donde lo puede hacer o donde le conviene. No, hay momentos, no es todo el tiempo, ¿no? Hay determinados momentos donde eso se ve con más fuerza. Y en este sentido, la otra parte de la pregunta sería si vos crees que esto puede ser frenado por el control obrero del mercado de cambios. Sí. Bueno, tiene que ver tu pregunta con que, digamos, la forma en que se fugan capitales está vehiculizada por los bancos privados. En el 2001, por ejemplo, quedó demostrado que con la crisis del 2001, que también implicó una salida rápida de un montón de estos fondos especulativos, fondos internacionales y la propia burguesía local que lo sacó, estaba vehiculizado por un 80% de bancos privados. También investigaciones posteriores, por ejemplo, con el HSBC y la banca internacional, que son los que verdaderamente fugan esos capitales. Digo, porque también a veces hay una visión de que la formación de activos externos, que es sacar los dólares de circulación, ¿no? Y que significa esta fuga, o sea, que coloquialmente se le llama fuga de capitales, lo hace el pequeño RIS y demás. No, quedó demostrado en una investigación que hizo el Banco Central y que publicó también Horacio Origi, que las principales jugadoras son las grandes empresas, ¿sí? Telefónica, American Express, no sé, desde no sé, Galperín, Techint, ¿no? El grupo Clarín, son grandes empresas. Y eso lo hacen mediante bancos privados. Por eso sí es importante, más que control obrero de control de cambios, como ustedes proponen, lo que nosotros decimos es una nacionalización de los bancos privados y centralizar todo eso en una banca estatal única que sí que esté gestionado por los trabajadores, por sus trabajadores. Eso sí permitiría resguardar los recursos y no solamente resguardar los recursos del país, sino también poder canalizar el crédito al servicio de, digamos, desarrollar las actividades más urgentes que se necesitan para resolver estos desequilibrios estructurales que tenemos en el país, para resolver necesidades urgentes en infraestructura, en construcción de vivienda, en el crédito para el pequeño comercio que no explota, digamos, trabajadores de gran escala. O sea, una banca que esté al servicio de orientar esos recursos en función de las necesidades sociales y no de esta lógica financiera y de las grandes empresas. Y bueno, un poco también, insisto, seguimos ligando temas con el problema central de la deuda, que es la estatización del comercio exterior. Vos recién, digamos, mencionaste la estatización, digamos, de los bancos y crear una banca pública controlada por los trabajadores, ¿no? La estatización del comercio exterior, ¿para vos sería, digamos, una medida beneficiosa para la clase trabajadora? ¿Sería algo, digamos, que los socialistas tendríamos que apoyar? Sí, no sé, ¿cuál es tu opinión? Definitivamente. Definitivamente es una medida muy importante. Desde ya, perdón, hay una cosa que me olvidé que también tiene que ver con esto de comercio exterior, y me hiciste acordar, que es que entre otros de los grandes jugadores también están los propietarios de la tierra, ¿no? Los grandes terratenientes, y que también juegan un rol acá muy importante. Y en el comercio exterior, fundamentalmente lo que está en discusión también es qué pasa con
la renta extraordinaria que genera la tierra en nuestro país. Entonces, sería una medida muy importante desde ya. Ahora, como el resto de las medidas que estamos proponiendo, el monopolio del comercio exterior en manos del Estado no es una medida beneficiosa en sí misma, si no se lo enmarca en un programa más integral, con esta idea de invertir las prioridades y poner los recursos en función de resolver los problemas estructurales del país que afectan a la mayoría de los trabajadores. O sea, tiene que estar enmarcado en un programa más integral. Por ejemplo, lo que pasó ahora con el caso Vicentín, puso al descubierto que el comercio de granos y los derivados está controlado por 10 empresas, o sea, 10 grandes empresas, sobre todo transnacionales, en el caso de Vicentina con capitales locales, pero la mayoría son extranjeras, controlan el 91% de las exportaciones de granos, y las exportaciones de granos son el 60% de las exportaciones totales. O sea, ahí tenemos Bunge, AGD, Vicentín, Dreyfus y demás, que además de eso tienen hasta sus propios puertos, su propia flota. O sea, este comercio exterior es un área estratégica y fundamental de la economía. Por eso también que esté en manos del Estado y que esté controlado por sus trabajadores es un aspecto clave, y por eso, porque hay otros momentos que vimos de estatización o de avance hacia ese sentido, como por ejemplo lo que pasó acá en el IAPI en Argentina, en donde al no estar en manos de sus trabajadores terminó financiando y subsidiando a los exportadores. Por eso, para evitar que estas grandes empresas que hacen especulaciones con el dólar se quedan con una renta de la tierra muy importante, ¿no? Fugan también a paraísos fiscales, bueno, un montón de cosas que sacó a luz el caso Vicentín, y otras empresas, no son más de 100 las que controlan casi todo el comercio exterior, no solo de grano. Para evitar esa evasión, esas presiones devaluatorias, es necesario un monopolio estatal del comercio exterior, y también que vea que vaya en camino, ¿no?, de avanzar a controlar toda la renta de la tierra. O sea, sería muy superior a las retenciones, por ejemplo, que existen ahora, muy superiores a las retenciones, pero también implican avanzar sobre la gran propiedad de la tierra, ¿no? ¿Y esas medidas se podrían tomar en los marcos del capitalismo? No, en los marcos del capitalismo no. Son medidas, si se quiere, para pensar dinámicas, ¿no? Son medidas que nosotros proponemos en donde necesariamente para llevarlas adelante, muchas se pueden llevar adelante en el marco del capitalismo, pero en el marco del programa que estamos proponiendo hacia un gobierno de trabajadores, requiere que sean impuestas por la movilización. O sea, como te decía antes, muchas veces se llevan adelante estatizaciones de algunas empresas o en este caso de comercio exterior, que lo hacen los propios capitalistas para resguardar el capital. Entonces, depende de qué situación concreta estemos analizando, nosotros lo planteamos como un programa que lleve adelante la clase trabajadora, que lleven adelante las mayorías populares, para ir avanzando hacia nuestra perspectiva, que es terminar con la propiedad privada, ¿no? Pero entonces, son medidas que necesariamente deben ser impuestas con la movilización y que sí plantean una perspectiva de hacia dónde y qué significa esto, ¿no?, de una sociedad que esté puesta en función de orientar los recursos a favor de las mayorías sociales, ¿no? Nosotros desde ahí lo llamamos, siguiendo el método de Trotsky, medidas transicionales o medidas que permiten, que en el transcurso de la lucha y para pelear por ellas, te vas dando cuenta de que tenés que enfrentar al poder que tienen los grandes empresarios, al poder político, a la necesidad de construir una organización política para poder conquistarlas, ¿no? Y yendo ya hacia la última pregunta de este bloque, desde tu perspectiva, ¿cuál es el motivo por el cual el gobierno ajusta? Sí, bueno, como decían, está todo bastante relacionado. ¿Por qué el gobierno de Alberto Fernández en este caso no iba a ajustar? Es la pregunta. ¿Por qué no iba a hacer un ajuste cuando ya sabemos que desde que asumió se propuso cumplir con una agenda de pagos de la deuda en función, ¿no?, de preservar los intereses de los capitales que operan en Argentina? O sea, ya venía con esa perspectiva, y cumplir con los intereses, con la agenda de pagos de la deuda externa requiere necesariamente, sobre todo en estas condiciones, un ajuste. Hablábamos recién del atraso, ¿no? Esta falta de competitividad que está apoyada en esta estructura atrasada en nuestro país, la falta de inversión,
que el capital local intenta compensar con mayor explotación laboral, mayores ritmos de trabajo, con una extensión de la jornada real de trabajo, ¿no? Mayor precarización, etc. Entonces, ese gobierno, dijo que iba a empezar por los últimos, pero su verdadera prioridad y toda la economía estuvo orientada en pagar la deuda y desde esa perspectiva ajusta para eso. De hecho, hay un dato que es muy gráfico al respecto. No había pandemia cuando lanzó la ley de solidaridad, que cínicamente se llamó de solidaridad, que era para ajustar a los jubilados. Y eso fue un primer gesto de que lo que iba a hacer era un ajuste para pagar la deuda. De hecho, en la propia ley de solidaridad de diciembre de 2019 estaba planteado que era así. Y bueno, hay un montón de datos, ¿no?, sobre el ajuste que llevó adelante, que empezó por las jubilaciones, sigue con las jubilaciones, con los salarios públicos, incluso con la nueva fórmula jubilatoria, que supuestamente era para beneficiar a los jubilados. Ya estimaciones propias que hicimos entre economistas, ¿no?, de la izquierda de diario, nos da que ya, aún pagando los bonos estos que ahora los jubilados, se ahorra 50.000 millones de pesos, más todo lo que hizo el año pasado con la suspensión de la movilidad. Bueno, el ajuste del fiscal, que es uno de los más grandes y acelerados desde el 2002, o sea, Guzmán recortó el presupuesto COVID de 2021 y demás. Bueno, hay un montón de elementos que muestran que ajusta. ¿Por qué ajusta? Para cumplir con esos compromisos de deuda, pero además todavía no vimos lo que implica el acuerdo con el FMI. Hay condiciones, para hilar un poco con el resto de las preguntas, hay condiciones que se están discutiendo, que no son abiertas, son secretas, y ya sabemos que el FMI, con un programa de facilidades extendidas, sobre todo a 10 años con la nueva deuda, va a exigir no solamente ajuste fiscal y ajuste externo para juntar dólares para pagar la deuda, sino también reformas estructurales, laboral, previsional, tributaria, y si uno ve hacia adelante la perspectiva, es la misma, digamos, por más que se prorroguen algunos pagos, ya desde 2025 en adelante, sin contar lo que se va a pagar al FMI, lo que se arregló con los fondos privados implican una erogación de más de 8.000 millones de dólares al año, que es un 60% de un saldo comercial en un año bueno, como el año pasado, por ejemplo. A eso hay que sumarle los intereses y los vencimientos con el Fondo Monetario y con el Club de París. Realmente va a ser impagable, y ahí vemos que, de nuevo, para poder pagarla, además de un ajuste, va a contraer más deuda, y eso nos lleva otra vez al mismo círculo, ¿no? Entonces me parece que es importante, por eso, volver a explicar que ni este ajuste ni la renegociación nos va a sacar del problema de la deuda. O sea, y como para terminar, digamos, redondear este primer bloque, Sí. El gobierno de Alberto Fernández, o cualquier otro gobierno, digamos, capitalista, en esta situación, digamos, Argentina, 2021, ¿podría optar por un plan económico alternativo? Bueno, de hecho no lo están optando. No, la realidad te muestra que no. O sea, tanto el proyecto de la oposición de derecha más liberal, ¿no?, que ahora intenta cambiar de nombre, pero son los mismos, son los de Cambiemos, como el gobierno nacional, proponen dos proyectos, uno más liberal, uno más neodesarrollista, pero que tiene aspectos, supuestos comunes, que es no cuestionar la extranjerización, no, digamos, avanzar hacia una mayor extracción y degradación de los recursos naturales, ¿no? Todo lo que estamos viendo lo empezó, un ejemplo claro es Vaca Muerta, lo empezó Macri como una de sus estrellas, y ahora lo retoma Fernández, ¿no? El modelo del fracking, de la exportación, no plantean un modelo alternativo, volviendo a lo mismo, porque los intereses que representan son los de los capitales locales, y esos capitales locales no tienen ningún interés en proponer un proyecto que no sea seguir pagando la deuda y seguir en los marcos de esta forma en cómo se valoriza el capital acá. Antes de pasar al segundo bloque, hay algo que me quedó dando vueltas que me llamó la atención que no lo hayas mencionado. Pienso en que la última movilización, digamos, de enorme envergadura ante justamente las reformas previsional, había sido, ¿no?, en diciembre de 2017 con el gobierno de Macri. Sí. Hoy en día no vemos, hace bastante tiempo, movilizaciones, digamos, tan grandes o tan importantes
y esto me hacía pensar si precisamente esas movilizaciones, o también en el caso de Guernica podemos pensar tomas de tierra y demás, no considerás vos o ustedes, digamos, que también es lo que se repite mucho, ¿no? Que afecta el clima de negocios, digamos, que hay una reticencia a invertir porque evidentemente se ve que hay una alta conflictividad social. No sé si querías agregar algo en este bloque. No, ese es el discurso que tiene la derecha, o el discurso que tiene, digamos, de que el problema para invertir son o los sindicatos, bueno, es expresado, por ejemplo, en los ultraliberales que directamente quieren sacar los sindicatos, o que el problema es la movilización popular. O sea, ese es el discurso de la derecha que dice que tienen muchos impuestos. No, el problema claramente para invertir no es ese. O sea, el problema, digamos, del atraso argentino tiene que ver justamente con toda la ligazón hacia el capital imperialista, la relación de dependencia que hay con eso. O sea, es una burguesía que no tiene interés en desarrollar un modelo alternativo distinto, porque esta es la forma, digamos, como hacen ganancias. Sobre todo me refiero a los grandes capitales, ¿no? Al capital monopolista y al capital concentrado. Ahora, no sé si tu pregunta apuntaba más a que hablemos del movimiento de masas, me parece que lo que mostró diciembre de 2017 con esa gran pelea contra la reforma previsional es que hay una relación de fuerzas muy importante después del 2001, pero que sigue latente, que es la movilización de la clase trabajadora para poner un freno a esos intentos del capital de avanzar mucho más sobre sus condiciones de trabajo y de vida, ¿no? Y entonces esa relación de fuerzas sigue vigente. Ahora, vos planteás, bueno, que la última fue con el gobierno de Macri, pero ahora hay una movilización muy importante también por abajo. Lo que pasa que en el gobierno peronista, la mayor parte de los sindicatos está alineada con el gobierno, entonces los sindicatos pautaron todas las negociaciones salariales a la baja, no llaman a la movilización, sin embargo, por abajo se están desarrollando procesos de autoorganización enormes. O sea, para mí, por ejemplo, el proceso que vimos de autoconvocados todo este año, de los vitivinícolas en Mendoza, de el Citrus en Tucumán, y sobre todo de la primera línea, o sea, se paró el puerto un montón de días acá. Pasa que eso no sale en la tele, o sea, hay un montón de procesos autoconvocados, pero sobre todo decía el de la primera línea de salud, la famosa movilización de los elefantes en Neuquén, que puso en jaque al gobierno provincial y que logró la paritaria más alta de todas, a partir de cortar y de bloquear un sector estratégico como es la ruta de Vaca Muerta, y eso lo hizo con toda una comunidad a favor. O sea, me parece que eso habla de que por abajo hay una enorme bronca y un profundo malestar, a pesar de que la mayor parte de las conducciones sindicales se están dedicando a intentar apaciguar toda esa bronca que se potenció, digamos, estas condiciones, ya sabemos, las condiciones de vida se profundizaron en su degradación, sobre todo con la crisis de la pandemia y con la excusa de la pandemia. Pero bueno, no sé si va hacia ahí refería a tu pregunta o lié un poco las dos cosas. Sí, un poco la idea de que la movilización siempre es capaz de frenar el ajuste en diversos sectores, en líneas generales, y que bueno, en la contracara, ¿no? Es cómo la derecha absorbe ese discurso para criminalizar la protesta, ¿no? Y convertirlo en un problema de falta de inversiones en ese sentido, ¿no? O como vos planteaste lo de Guernica, que también, fue el año pasado, pero también fue muy importante la pelea que se dio por la toma de tierras, que el mayor exponente fue Guernica, pues fue una toma enorme, pero también fue muy importante esa pelea para mostrar a un montón de sectores que estaban muy mal, directamente quedándose en la calle, de que se podía poner un freno a eso, ¿no? A mí me parece que sí, que el movimiento de masas en este momento está muy bien. O sea, vos me dirás, bueno, pero con la pandemia, con la crisis, con el aumento de la pobreza, está muy bien. Te hablo no solamente, muy bien en términos de que está acumulando un montón de energía y de procesos y una experiencia muy importante con este gobierno, que es un gobierno peronista que les había prometido que iban a estar mejor. Te hablo más bien como docente, no como analista, si se quiere, ¿no? Como docente, como trabajadora, también como militante de un partido que tengo un montón de compañeros
están en distintos sectores de la economía, de la producción, y lo que ven es que justamente por abajo está creciendo mucho la bronca, crece mucho la conciencia, digamos, de cuál es su situación, ¿no? Pese a todos los palos que le están pegando, como fue la represión Guernica que vos dijiste, ya no se cree, no, ya se terminó esto de que con la pandemia hay que aceptar todo, ¿no? Y acordate el año pasado, uno de los motivos por los cuales se intentaba frenar la movilización era diciendo quédate en casa y que si ibas a marchar, o sea, no le decían lo mismo a la derecha cuando hacía esas movilizaciones, pero sí cada vez que hay un movimiento de ocupados o desocupados que aparece en las calles, incluso a la marea verde le decían no salgas a pelear por el resto de los derechos, porque quédate en casa. Bueno, a pesar de eso ya nadie se lo está creyendo y ya nadie se cree tampoco ese discurso de que tenemos que forzarnos cuando la pandemia dejó expuesta la enorme desigualdad que genera este sistema, ¿no? Lucía, Perfecto. bueno, el segundo bloque de preguntas tiene que ver con cosas que ya hemos avanzado, que es el vínculo, digamos, entre el movimiento de masas y las tareas de los socialistas, ¿no? Claro. Bueno, la primera pregunta, pero creo que es algo que vos quieras agregar algo más, era cómo veías la situación actual del movimiento obrero, incluido sus fragmentaciones, ¿no? O sea, ocupados, desocupados, precarizados, etcétera. Me da la impresión que vos ya avanzaste bastante sobre eso, si querés igual podés redondear algo. Y la segunda pregunta tenía que ver con cuáles son las tareas de los socialistas en las organizaciones sindicales, ya sea de ocupados y desocupados, y, digamos, vinculado con esto, es un debate histórico dentro de la izquierda y del socialismo, cómo se vincula la lucha por demandas mínimas, inmediatas, reformistas, con la lucha por el socialismo. Bien, por lo primero, sí, déjame agregar algunas cosas, como te decía, digamos, por abajo el movimiento de masas está preparándose, digamos, está gestando toda una experiencia de lucha, ¿no? Digamos, que más tarde o más temprano eso va a tener una repercusión, efectivamente, o sea, eso en el marco de que hay una creciente fragmentación de la clase trabajadora. En primer lugar, el intento de dividir entre, digamos, por género, hombres y mujeres, que eso significa, digamos, una opresión en función de las ganancias capitalistas, pero además toda esta división entre ocupados, desocupados, tercerizados, en blanco, ¿no? Efectivos, bueno, todo eso es una situación muy fuerte con la que se está actualmente peleando, incluso en peleas ofensivas como es el conflicto actual del ferrocarril, en donde lo que se pone en agenda es el fraude de la tercerización y la necesidad de, bueno, otra cuestión, los monotributistas, ¿no? La necesidad del pase a planta, de tener condiciones mínimas de trabajo, además del aumento, ¿no? de la cantidad de monotributistas que hay y que significan fraude laboral. Además de esa división, hay que tener en cuenta el otro sector, de que hay millones que están en programas sociales estatales, como potenciar trabajo y demás, que cobran la mitad de un salario mínimo, ¿no? Y realizan una contraprestación laboral. Si a eso le sumamos los informales, los que hacen changas y quienes están desocupados, más las tareas de cuidado no remunerados, tenemos que la inmensa mayoría de la clase trabajadora, que la clase trabajadora es la inmensa mayoría de la población, perdón, y que es la que hace funcionar todo, pero al mismo tiempo está cada vez más fragmentada. El resultado de esto lo vemos, por ejemplo, también en la cuestión jubilatoria, es que 8 de cada 10 trabajadores no va a llegar a cumplir con los años para poder jubilarse, los años de aporte, y en el caso de las mujeres es peor. Entonces, en ese sentido, está bueno tu otra pregunta de cuáles son las tareas que nosotros tenemos como militantes socialistas en relación a las organizaciones sindicales o a las organizaciones sociales, a los trabajadores, y ahí me parece que sí, que efectivamente las tareas de los socialistas es echar nafta al fuego. O sea, ¿qué es echar nafta al fuego? Es con nuestras ideas, con nuestro programa, con la organización del partido, con la experiencia histórica también,
intervenir y alentar lo más posible para que los trabajadores se organicen y para alentar la movilización. En el caso de los sindicatos, las tareas son muy importantes. O sea, los sindicatos siguen siendo clave, por un lado, porque ahí los sindicatos siguen agrupando a la mayor parte de la clase trabajadora. También en las organizaciones sociales nos proponemos, ¿no?, participar de su vida sindical, de su vida política, pelear por sus demandas en cada sector, que son un punto básico, y ahora en un ratito retomo lo que vos me decías de las consignas, de las demandas mínimas. Por un lado, participar de la vida política de los sindicatos para eso, hacer agrupaciones y pelear junto a los trabajadores por sus demandas. Y también hay un montón de trabajadores que no están agrupados en esas organizaciones tradicionales. Podrían tener una mayor vinculación, pero las direcciones de la cúpula sindical se dedican justamente a intentar dividir y fragmentar. O sea, no toman las demandas por ejemplo, de los que no están registrados o de los que no están sindicalizados. Por eso, junto a una tarea paciente que nosotros hacemos en los sindicatos, desde la izquierda lo que buscamos es organizar a los trabajadores, unirlos, ¿sí? Unir todo lo que los empresarios, el gobierno y las burocracias intentan dividir y organizarlos, ¿no? Por eso, una de las cuestiones muy importantes que estamos ahora intentando poner en pie son mesas de coordinación que además están surgiendo en distintos lugares, e impulsar distintas experiencias como las que les contaba antes de los autoconvocados, ¿no? Incluso estas experiencias que se organizan porque las burocracias no les dan respuestas en gremios muy burocratizados como la UTA, como el comercio, y en otros sectores como la salud, que han tomado protagonismo. Por eso, para la izquierda, si se quiere, la tarea en los sindicatos no es solo recuperar los sindicatos, sino revolucionarlos, ¿no? Imponerle a las direcciones sindicales que tomen planes de lucha, que lleven adelante, la pelea por la unidad de la clase trabajadora, y desde este punto de vista, los sindicatos para nosotros son importantes si se ponen, si se revolucionan, si se transforman y se ponen al servicio de generar verdaderas organizaciones de lucha, ¿no? Verdaderas organizaciones de lucha combativas, abiertas a otros sectores. Ahí hay un aspecto fundamental que es la unidad para esta pelea, unidad en distintos sentidos, y con esto te lo resumo cortito. Por un lado, la unidad de toda la clase trabajadora, ocupada y desocupada. Por otro lado, para que estas direcciones sindicales tomen, presionar y unirnos, incluso con los sindicatos burocratizados, para que se pongan a la cabeza de pelear y enfrentar a las patronales. Y por último, y que está todo ligado también, ¿no?, la unidad dentro del sindicalismo de izquierda, del sindicalismo combativo y clasista, porque eso nos va a dar más fuerza para hacer todo lo que decíamos antes, ¿no? Me habías preguntado por la cuestión de las demandas mínimas, ¿cómo era eso? Claro, hay un debate histórico, dentro de la izquierda que lleva más de 100 años, Sí. cómo se vincula, la lucha inmediata, cotidiana, permanente que tiene la clase trabajadora de diversas maneras con la lucha por el socialismo, ¿no? ¿Cuál es el vínculo que los militantes socialistas debemos establecer en la militancia cotidiana, en las organizaciones sindicales y demás? Sí. Bueno, lo primero, la idea, de demandas mínimas no me gusta tanto por el hecho de que estamos hablando de que las familias trabajadoras tengan un plato para comer, ¿no? Estamos hablando de que tengan condiciones mínimas de vida y de trabajo que son fundamentales, que para cada uno de esos trabajadores y sus familias es fundamental. Entonces, esas peleas son muy importantes, muy importantes, y desde ya que están vinculadas con nuestra pelea como socialistas y como revolucionarios para terminar con este sistema de la propiedad privada de los medios de producción, ¿no? ¿Y cómo está vinculado eso? Bueno, porque cada trabajador, al calor de todas esas peleas que va dando
a partir de la lucha que va dando la clase obrera, va teniendo una experiencia de sus aliados, de quiénes son sus aliados, de quiénes están con ellos, de cómo pelear, ¿no? De los trabajadores, los ocupados, los desocupados, los jóvenes, qué organizaciones políticas y sociales están ahí. Y también va tomando conciencia, se va dando cuenta de quiénes son sus enemigos a partir de esas peleas. Los empresarios, las patronales, el gobierno que termina jugando a favor de esas patronales, las burocracias, digamos, quiénes son sus enemigos. A partir de esta experiencia se va dando cuenta más tarde o más temprano que para poder llevar adelante y tener satisfechas, digamos, sus demandas, para poder conquistar sus demandas, también tiene que dar una pelea en un plano más general, que no es un problema solamente de su lucha parcial, sino que también tiene que ir hacia discutir el problema del poder político, ¿no? Y ahí, por ejemplo, estas luchas por demandas mínimas son fundamentales, tienen una vitalidad enorme, como el salario, el trabajo registrado, la jornada laboral, y es importante también tener en cuenta, que lo sabemos por experiencia histórica, que muchas veces esas demandas mínimas del capital las da, ¿sí? Los otorga. Y en muchos casos, de lo que se trata para nosotros en esta época es que a partir de ahí poder movilizar a la clase trabajadora y, como te decía antes, poder comprender que para terminar con todos esos problemas hay que dar una pelea de fondo, ¿no? Hay que dar una pelea por gobernar para que el gobierno esté en función de las grandes mayorías. Vos antes me habías preguntado, bueno, sobre estas otras consignas que nosotros tenemos como el monopolio estatal del comercio exterior, todo ese tipo de demandas que le llamamos transicionales o como un puente están sintetizadas como método en el programa de transición. Allí, por ejemplo, hay otras como la que estamos ahora peleando, impulsando desde el espacio político en el que milito y desde el Frente de Izquierda, de una reducción de la jornada laboral y un reparto de las horas de trabajo, que son demandas que para poder conquistarlas necesariamente todas afectan, pero estas mucho más los intereses del capital, y para poder imponerla hay que dar esa pelea a partir de la cual se va tomando conciencia de sus propias fuerzas y de la necesidad de tener una política propia e independiente. Independiente de clase, ¿no? Me refiero. En este sentido, me parece que ya comentaste bastante en el bloque anterior acerca de las necesidades o consecuencias y funciones de la estatización, pero un poco la pregunta que vendría ahora sería pensar qué posibilidades hay dentro del capitalismo de practicar el control obrero, ¿no? En un sentido más amplio. Bien. Sí, tanto la estatización de empresas como el control obrero de la producción son fundamentales para mostrar que si una empresa, por ejemplo, una empresa estatizada, funciona sin patrones, sin empresarios, ese es un ejemplo enorme, es un ejemplo muy poderoso porque nos dice que, digamos, no tiene razón de ser que existan los patrones, no tiene razón de ser que esa propiedad esté en manos de una o dos personas, ¿no? ¿Para qué están? En ese sentido, es una gran idea, o sea, la estatización nosotros peleamos y alentamos a que se saque esta conclusión de que podemos pensar una sociedad socialista donde todos los medios de producción sean de todos y no de una minoría. Ahora, bajo nuestra concepción, no es posible que se desarrolle el socialismo en un solo país, ni en un conjunto de países, ¿no? De la misma manera que el control obrero de la producción y de determinadas experiencias que avanzan hacia cuestionar quiénes toman las decisiones en la fábrica, en los lugares de trabajo, en función de qué se decide, cuáles son los ritmos de trabajo, todo eso que es un avance y que se da sobre todo en los periodos de mayor auge revolucionario. Si después no se pelea para generalizarlo al conjunto de los sectores, para avanzar en otras ramas de la producción, digamos, y sobre todo si lo pensamos en términos mundiales, ¿no? Pues estamos hablando de un problema, un modo de producción que es mundial. Si no avanzamos, como les decía, el socialismo en un solo país no va a funcionar. Si no se avanza en expropiar los medios de producción
sobre todo en los países donde están más desarrolladas las fuerzas productivas, eso va a quedarse, digamos, va a quedarse así, digamos, no se va a lograr una transformación general, incluso a veces hasta se puede retroceder. ¿Qué queremos decir con esto? Que avanzar en el sentido socialista es, como decíamos antes, terminar con el trabajo asalariado, ¿no? En el caso del control obrero de la producción, creo que ha sido una de las experiencias más importantes de la clase trabajadora en su historia. Por ejemplo, como les decía, esto de cuestionar los ritmos de trabajo, de las condiciones laborales y todo, hubo distintas experiencias en Argentina. Estas experiencias surgieron sobre todo en los momentos de crisis, en los años 70 o en el 2001, ¿no? Pero este control obrero dentro del capitalismo puede ser esporádico o circunstancial, pero no se va a sostener de una manera estable. En la medida en que la clase trabajadora no logra transformar ese poder en discutir quién gobierna el país y, digamos, en función de qué intereses, se termina transformando en una especie de normalidad, ¿no? Incluso hasta puede retroceder. Ahora, otro aspecto, que si nosotros lo llamamos más gestiones obreras o administración obrera, ya implican otro nivel de desafío al capital, que tiene que ver con, no sé, cuando los empresarios se van de la empresa, la intentan liquidar, la abandonan, o cuando son expulsados por los trabajadores, y son los trabajadores los que ponen a producir esa fábrica, por poner un ejemplo, bajo su propia gestión. Como decíamos, hubo muchas empresas ocupadas en el 2000, y ahí, por ejemplo, uno de los casos más emblemáticos fue el de Sanón en Neuquén, y que lo sigue siendo, que lleva ya 20 años de gestión obrera, y donde fue muy importante ahí también el partido, para tratar de que esas experiencias, porque somos conscientes, ¿no?, de que si no avanzan en un sentido más autocapitalista, es muy difícil esa autogestión. Los propios obreros de Sanón decían, si no logramos controlar toda la rama de la economía, es difícil sostenerlo, pero se ha sostenido bastante y ha sido lo que nosotros apuntamos es que eso sirva lo más posible como un ejemplo, como un faro, primero, de que se puede producir sin patrones, y segundo, en forjar una nueva tradición. Por ejemplo, reformaron sus estatutos, se unieron con las comunidades mapuches, con los desocupados, que también los integraron a la fábrica. Digamos que eso me parece que es muy importante también pensar en cada una de estas luchas, en cada una de estas conquistas, cómo lo podemos alentar lo más posible para mostrar otra perspectiva al resto de la clase trabajadora. En definitiva, digamos, la estatización de empresas ¿representaría un avance parcial hacia el socialismo? Un avance parcial, a ver, representaría un ejemplo muy importante, ¿no? Pero no necesariamente una estatización significa avanzar hacia el socialismo. Como te decía antes, hay estatizaciones de empresas que las han hecho los propios capitalistas para resguardar, digamos, sus intereses. Ahora, desde nuestra concepción, esas son muy importantes como un faro, ¿no? Incluso dependiendo cómo es el proceso, porque hay empresas que son estratégicas en la economía, como ya decíamos, los bancos, el comercio exterior, las empresas privatizadas de servicios, ¿no? El hecho de que los trabajadores participen de esa gestión, porque no es solamente una estatización, sino si están puestas bajo gestión de los trabajadores, y que tomen en sus manos esa producción, es un avance muy importante, ¿no? Ahora, el problema es que el socialismo comprendido como que toda la producción se organice para atender a las necesidades sociales, en el camino de terminar con el trabajo asalariado, de terminar con la propiedad privada de los medios de producción, en el camino de terminar con el sistema capitalista, si no están puestas en función de eso, bueno, son limitadas, por decirlo así. O sea, no hay un avance lineal hacia el socialismo, sin dejar de reconocer que son muy importantes y que nosotros vamos a apoyar todo proceso de estatización bajo gestión de sus trabajadores. Tiene este límite, y por eso proponemos tanto eso como las gestiones obreras, de ponerlas al servicio de
construir una fuerza social que permita avanzar hacia el resto de los sectores. Porque si no es el problema del socialismo en un solo país, por eso te lo decía antes. Perfecto. Y Lucía, ya yendo con la última pregunta de este bloque. Nos preguntamos si la eliminación del IVA y de otros impuestos indirectos podría favorecer inmediatamente a los trabajadores y si podría sobre todo permitir un aumento de salarios desde tu perspectiva. Sí, a ver, el IVA es un impuesto que afecta a los sectores populares, es un impuesto indirecto, se aplica compulsivamente a todos, ¿no? Pues va sobre los bienes finales y sobre todo entonces afecta a quienes menos tienen porque la mayor parte de su consumo se destina a los productos más inmediatos, ¿no? La mayor parte de sus ingresos se destina a los bienes de consumo, quiero decir. La eliminación del IVA a los consumos populares, no sé, la leche, la carne y otros productos de la canasta básica, nos parece una medida importante, pero sí vemos, porque se ha bajado el IVA en ciertos casos y eso no se ve reflejado en una mejora en la capacidad adquisitiva. Por supuesto que para que esa reducción de esos impuestos indirectos como el IVA signifique una mejora salarial, ¿no? En términos reales de que afecta, digamos, contiene los precios. Con una economía inflacionaria como la nuestra hablamos más de contener precios que de bajar precios. Pero para eso necesitas que haya un control de los trabajadores y de los consumidores de qué pasa con las distintas ramas de la producción, porque si no, esa eliminación del IVA o esa reducción del IVA de los consumos populares se lo van a terminar apropiando los beneficios los distintos empresarios que participan de los eslabones de la producción y de la comercialización. No, pues si no, hemos visto varias experiencias y eso no se ve reflejado. Ahora, creo que está buena la pregunta en el sentido de pensar el sistema impositivo, eso es una discusión muy larga, porque, por ejemplo, no sé, ya yendo más a lo concreto, a este gobierno que propuso en campaña que iba a hacer una reforma impositiva integral, no lo hizo. La mayor parte de los ingresos recaen sobre los trabajadores, o sea, lo que hizo fue, por ejemplo, bajar el impacto del impuesto a las ganancias sobre los salarios, pero hay 1 millón de trabajadores y jubilados que siguen pagando impuesto a las ganancias sobre sus salarios, ¿no? Por eso le llamamos impuesto al salario. Y otras modificaciones más que la verdad que no han modificado el sistema impositivo. De nuevo, un poco volvemos a la misma cuestión de que obviamente nosotros vamos a pelear porque los impuestos sean los más progresivos posibles, o sea, que se afecte, la forma en que se recauda afecte más a las ganancias, a la parte del valor, del plusvalor, que se apropian los capitalistas, que se apropian los terratenientes, que sobre los asalariados, pero somos conscientes también que aún con un sistema tributario súper progresivo, no es suficiente, digamos, para transformar la base de la desigualdad. La base de la desigualdad que está en la explotación del trabajo asalariado. O sea, por eso siempre estas reformas son positivas, las vamos a apoyar, pero somos conscientes también del límite que tiene, que eso no va a terminar con los problemas de la desigualdad, de la redistribución, etc. Impecable. Nos meteríamos ya entonces en el tercer bloque. A partir de acá los bloques son un poco más breves. Ya en este tercer bloque nos interesa pensar y plantear un poco más los vínculos entre lucha feminista y lucha socialista, y en este sentido tal vez iniciar con una pregunta bastante general, pensando que en el marco de los últimos años, ¿no? Hay una última etapa que todavía estaríamos transitando, en donde el movimiento feminista es, sin lugar a dudas, visiblemente el movimiento más amplio y combativo en las calles, tanto a nivel regional como a nivel internacional, afortunadamente. Y en en el primer caso, ¿no? A nivel Argentina, conquistando, bueno, en primer lugar, obviamente, la ley IVE, ¿no? El derecho al aborto legal, seguro y gratuito, como una conquista de, bueno, décadas de organización y de lucha, y después, en segundo lugar, las conquistas más recientes, como el cupo laboral trans o la incorporación de no binarias en el DNI, el registro de las personas. En este sentido, ¿vos crees que las demandas feministas pueden ser o son
demandas mínimas en un movimiento más amplio? Es decir, son demandas mínimas o máximas dentro de un programa socialista. ¿Cómo lo ves? Bien. A ver, de nuevo vuelvo con esta idea de salir un poco, ¿no?, de esta distinción entre demandas mínimas y máximas. Hay una cuestión con el movimiento feminista que es la pelea para terminar con el patriarcado, ¿no? Ahí, cuando Alberto Fernández salió a decir que porque habíamos conquistado el aborto se terminó el patriarcado, la verdad que todas las mujeres sabíamos que eso claramente no era así, o sea, porque todas las conquistas que tenemos las mujeres se han ganado en la lucha, se han conseguido luchando, pero por más que nosotras consigamos muchos derechos, ¿no?, y muchas libertades que no había en etapas anteriores y que las ganamos gracias a la lucha, no se va a terminar el patriarcado con eso. O sea, el patriarcado no se va a terminar porque consigamos cada vez más derechos. Por eso nosotros pensamos y estamos profundamente convencidas de que para terminar con el patriarcado nosotros tenemos que terminar con todo un sistema que se aprovecha del patriarcado, como es el capitalismo. El capitalismo se aprovecha del patriarcado y lo hace funcional a su modo de funcionamiento, porque el patriarcado es anterior, ¿no? Y se aprovecha de eso para ponerlo en función de explotarnos aún más. Por eso nosotras somos feministas socialistas, hay distintas ramas del movimiento de mujeres. Nosotras somos feministas socialistas y entendemos que hay que terminar con el sistema capitalista para poder tirar abajo el patriarcado, que no se va a caer. O sea, lo que vos decías de la marea verde, por ejemplo, es un ejemplo muy claro. O sea, nosotras acá conquistamos el derecho al aborto, por el cual desde la izquierda venimos peleando desde siempre, desde hace años. En los 70 sobre todo fue más visible, pero para poder conquistarlo se necesitó una marea verde. Sin embargo, hay otros aspectos fundamentales que tienen que ver con las tareas de reproducción. Las tareas de reproducción me refiero a la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿no?, de sus capacidades, de sus atributos, que se hacen de manera invisibilizada, que se hacen de manera no remunerada, también llamadas tareas de cuidado, y a pesar de que conquistamos el aborto, ese otro bastión fundamental para la reproducción del sistema capitalista, que es la reproducción de la fuerza de trabajo, de esta forma, se hace, sigue existiendo. O sea, ese es un poco el rol de la opresión que juega el patriarcado en el capitalismo. ¿Cuál es el rol? De, básicamente, dividir, ¿no?, a la clase trabajadora en dos y subordinar a la mitad para poder explotarla mucho más. Nosotros, desde el movimiento feminista, tenemos que luchar mucho para adquirir estos derechos. Nunca, incluso vamos a arrancar un montón de derechos, desde el movimiento feminista y también desde los distintos movimientos, ¿no? O sea, podemos conquistar un montón de derechos, eso no es garantía de nada. Muchas veces conquistamos derechos, después el capitalismo encuentra la forma de desvirtuarlo o de echarlo para atrás. Por ejemplo, la jornada de 8 horas de trabajo pasó lo mismo. O sea, hace 100 años tenemos una jornada legal de 8 horas de trabajo, pero el capitalismo busca la forma de pagar menos los salarios, de precarizar más. O sea, tenemos que estar permanentemente yendo en búsqueda de eso. Y nosotras como feministas socialistas estamos convencidas de que la lucha por esos derechos no es individual, es colectiva, no es a través de ministerios, ¿no?, sino que es una lucha en las calles, y que para terminar, si se quiere, con todos los elementos que hacen a la opresión de las mujeres, a la opresión de género, necesitamos pelear también junto con los varones por tirar abajo el capitalismo. Digo esto, ¿por qué lo de los ministerios? Porque el peronismo, sobre todo, y este gobierno hizo mucha institucionalización, ¿no? Institucionalización, si sacar a la marea verde de las calles y llevarla a los ministerios. Ahí, por ejemplo, no sé, o sea, eso desde el Estado tampoco es que se va a poder revertir. Por ejemplo, las tareas de cuidado. Ahora las mujeres, por ejemplo, que trabajan en comedores, no cobran ni la mitad del salario mínimo, no tienen licencia. Las mujeres siguen ocupadas en las ramas peores pagas, ¿no? La salud, la educación,
el trabajo doméstico, dentro, digamos, de las textiles, o sea, no son las más ocupadas dentro de las textiles y la alimentación, pero están bastante representadas ahí, o sea, son las ramas en general donde están peores pagas, ¿no? Entonces, esa es la forma, de alguna manera, en que el capitalismo organiza la sociedad. Por ahí tengo una visión más, desde el punto de vista más económica, pero porque, vuelvo a la cuestión del trabajo, mientras el trabajo no sea libre, y los dueños de los medios de producción exploten fuerza de trabajo para mantenerse como clase, lo que decíamos antes, una clase parasitaria, digamos, que se mantiene a costa de obtener el plusvalor de los trabajadores, y los trabajadores entonces trabajan para sustentarse, trabajan y sostienen una clase capitalista, pero al mismo tiempo tienen que reproducir sus fuerzas de trabajo con un trabajo invisible y gratuito que en su mayor parte sigue recayendo sobre las mujeres. Por eso la opresión, decimos luchar contra la opresión de las mujeres, es fundamental también vincularlo, aliarlo y va de la mano con luchar para terminar con la explotación, digamos. Claro, la pregunta por demandas o que divide entre demandas mínimas y máximas también está pensada un poco para cuestionar tal vez esta vieja idea de que con la revolución, con el socialismo, se terminaría el patriarcado, ¿no? Como instantáneamente. Tal Claro. vez es un poco pensar eso. ¿Cuáles son las demandas que pueden resolverse dentro del capitalismo y tal vez cuál es la perspectiva de más largo plazo, en un sentido de una vez que pueda, ¿no? Una vez que podamos terminar con el capitalismo, cómo continúan o cómo se extiende esa lucha feminista, digamos. No sé si querías agregar algo más. Sí, no, a ver, es que sin lugar a dudas, o sea, la lucha contra el patriarcado va a estar mucho mejor si terminamos con el capitalismo. O sea, y lo que te decía antes, por más que nosotros dentro del capitalismo consigamos mejoras, es muy importante, pero no vamos a terminar con el patriarcado así. Después, si después de la revolución sigue habiendo patriarcado o no, me parece que ya es una cuestión que, no sé, es un debate que no lo sabemos ahora, pero que es necesario, digamos, cuestionar a todo un sector que opina que vamos a lograr la igualdad entre mujeres y varones dentro del capitalismo o dentro de la política pública desde el Estado, cuando lo que quedó claro de la experiencia es que todo lo que conquistamos es en las calles y que es fundamental, por supuesto, seguir peleando por eso y seguir peleando para que lo que conquistamos tampoco se revierta, ¿no? Digamos, me parece que va un poco por ahí mi respuesta, digamos, en el sentido de decirte, ok, sin lugar a dudas nosotros vamos a pelear porque para poder terminar con el patriarcado vamos a estar en muchas mejores condiciones si lo hacemos ligado a una lucha anticapitalista. O sea, no vemos otra manera de que podamos estar mejor las mujeres. Y de la misma manera, un cántico, ¿no? que se hizo muy popular, nosotros cantábamos mucho también allá en los encuentros de mujeres, es que si una mujer avanza, ningún hombre retrocede. Por eso también entender que el patriarcado funcional al capitalismo hace que pensemos no, por un lado, la lucha del movimiento obrero y por otro lado la lucha de las mujeres, ¿no? Sino que hay que pensarla más de conjunto. Uh-huh. Y en este sentido, yendo tal vez más atrás en unas primeras cosas que dijiste en tu respuesta, y hacia nuestra última pregunta dentro de este bloque, sí. Pensar cómo se articulan patriarcado y capitalismo, cómo se expresa, de qué manera, ¿no? Se encarna esa relación. Cuando vos decís que el capitalismo se aprovecha, digamos, de un patriarcado que es preexistente a él como sistema social de dominación, si vos podrías contarnos desde tu perspectiva en qué se expresa esa alianza. Bueno, cada una de las formas de opresión están en función de dividir a la clase obrera, digamos. Eso hay un montón de aspectos, pero yo me quiero centralizar en esto que yo es lo que veo más claro, o sea, la violencia hacia las mujeres, la violencia laboral, digamos, la opresión de las mujeres en general,
que también se hace desde el propio Estado, ¿no? Todo eso está en función de que, por ejemplo, uno de los resultados de esa fragmentación de la clase obrera, en este caso entre varones y mujeres, es tirar abajo, de alguna manera, el valor de la fuerza de trabajo, o sea, pagar menos salarios, porque cuando vos lográs dividir entre mujeres y varones, entre nativos y extranjeros y demás, vos haces que un sector de la clase trabajadora sea peor paga, y eso tira en general hacia abajo el conjunto de condiciones, ¿no? Salario por decir una, el conjunto de condiciones de explotación. Entonces, ¿de qué manera el capitalismo se aprovecha? Y bueno, oprimiendo a la mitad de la población en los lugares de trabajo, suponiendo que la mujer tiene que estar subordinada por el solo hecho, digamos, de ser mujer y todo eso, porque se apoyan en que, no sé, en que naturalmente la mujer tiene otras capacidades, para bien o para malo, porque no puede hacer determinadas cosas o porque para las tareas de cuidado es mejor, y eso después también se reproduce en las propias ramas más feminizadas, que son justamente los de servicios y más vinculadas como una extensión de las tareas domésticas. Entonces, me parece que ahí, digo, no quiero redundar, pero lo que veo es que patriarcado y capitalismo tienen esta relación en donde la opresión de las mujeres, de las diversidades, ¿no? Y de las distintas minorías es aprovechada, ¿no? Es aprovechada, es una forma de decir, porque no hay una personificación del capitalismo, pero este sistema social impone un conjunto de valores, de normas culturales y sociales en función de mejorar las condiciones para la valorización del capital. Bueno, con esto entraríamos en el anteúltimo bloque, y que también, digamos, se refiere a otro debate histórico y también actual, que tiene que ver con el vínculo o las tareas de los socialistas frente a las elecciones. Hay un debate, insisto, que viene de hace muchos años, si los socialistas nos debemos o no nos debemos presentar en las elecciones, y si nos presentamos en las elecciones, ¿para qué nos presentamos? En definitiva, digamos, ¿cuál es el criterio que debe guiar a los socialistas cuando se presentan en las elecciones? Sí, bueno, están buenas todas las preguntas, parto de ahí, y esta es una muy importante, ¿no? Que se ha hecho la izquierda y los socialistas desde que existen, cómo debían participar de las distintas instituciones burguesas. El criterio para participar de las elecciones, a mi modo de ver, es el mismo criterio que cualquier intervención en todos los ámbitos donde estamos, la izquierda revolucionaria, ¿no? Que es alentar lo más posible, con todas las herramientas que tenemos, a la organización, la autoorganización y la movilización de los trabajadores. Para el PTS y las organizaciones que nos reivindicamos de izquierda obrera y socialista, digamos, la herramienta electoral es una instancia muy importante para aprovechar, es un método auxiliar que está en función, ¿no?, de cómo hacer para que los trabajadores fortalezcan su lucha en el plano político. O sea, por lo que decíamos, ¿no? Además de pelear por reivindicaciones económicas, poder ver la necesidad de fortalecer una perspectiva propia en el plano político. ¿No? O sea, ¿qué significa esto? Llevar adelante, ¿qué es el plano político? Bueno, tener una lucha contra un gobierno, contra los gobiernos que responden a las variantes patronales, contra el régimen, contra el Estado, ¿no? O sea, cada instancia del régimen burgués nosotros la queremos aprovechar, insisto, para esto, para alentar la organización y la movilización de los trabajadores, para poder, en última instancia, construir una fuerza social que sea capaz de revertir las cosas, digamos, que pueda intervenir para dar vuelta la realidad en los momentos más importantes. Entonces, ahí las elecciones te dan, tanto el periodo electoral como los cargos que se conquisten van a estar puestos en función de eso. Yo, desde el Frente de Izquierda, desde el PTS en particular, hablo, por ejemplo, de la experiencia que nosotros hicimos con los legisladores y los cargos que hemos conquistado, que para nosotros son puestos de combate, digamos, no solamente para dar en el Congreso mismo, ¿no?, una lucha parlamentaria, mostrar cuáles son los intereses y las demandas del pueblo trabajador y enfrentar todo tipo de reformas antiobreras, sino también acompañando cada proceso de lucha. Vos recién mencionabas, ¿no?, lo de Guernica, ahí estuvieron nuestros dirigentes legisladores, anteriormente una lucha muy importante como fue en el kirchnerismo, la de LEAR, donde es una empresa transnacional que en el 2014
despidió a casi todos los activistas, el gobierno mandó a reprimir más de 13 veces las movilizaciones en la Panamericana, y estuvieron los legisladores nuestros, bueno, Nicolás del Caño, sobre todo por ahí más reconocido, acompañando cada una de esas luchas y tratando de apoyar para que triunfen. O sea, cada puesto de lucha conquistado lo ponemos en ese sentido, ¿no? Tenemos claro, por lo que vos decías, bueno, si es una discusión de si tenemos que participar o no de las elecciones, sí tenemos claro que no va a ser mediante el proceso electoral como nosotros vamos a derribar el capitalismo. O sea, la única forma de que vamos a poder terminar con este sistema, y en particular en Argentina, con este régimen, digamos, de entrega al imperialismo, es conquistando, logrando construir una fuerza material fuerte, una fuerza material social, en la lucha de clases. O sea, es a partir de la lucha de clases como vamos a torcer esto, ¿no? Con la unidad entre ocupados y desocupados, con esa perspectiva, ¿no? De avanzar hacia la pelea política, hacia un gobierno de trabajadores. Pero creo que eso lo tenemos bien en claro, y no es que tenemos una ilusión de que las cosas se van a transformar ganando elecciones, pero sí aprovechando eso como un puesto de combate. Hay una pregunta subsidiaria, digamos, de la anterior, que hay algunos compañeros que la han planteado dentro de la izquierda, que es si los socialistas tenemos que presentar candidatos a cargos ejecutivos, ¿no? Si no, tendríamos que limitarnos solamente, digamos, a cargos parlamentarios. Sí, bueno, está ligado al anterior, o sea, desde nuestro punto de vista, desde ya que nos tenemos que presentar a cargos ejecutivos, o sea, ¿por qué no deberíamos presentarnos, teniendo en cuenta, digamos, el criterio que te había contado antes de para qué nos presentamos? Que es muy importante agregar esto, ¿no? O sea, siempre peleando por una perspectiva de independencia de clase nos presentamos a elecciones, no desde cualquier lugar. Ahora, cargos ejecutivos, hay una idea errónea, quizás, o cierto prejuicio, de que la izquierda solo debe presentarse a cargos legislativos. ¿Por qué? Porque un cargo ejecutivo, si lo ganás, implica gobernar, ¿no? Entonces te dice, bueno, ¿qué harías vos si ganas una intendencia o una gobernación? O sea, lo primero que hay que plantear es que la democracia burguesa es un sistema político totalmente fallido, es una farsa. O sea, la separación de poderes entre cargos legislativo, ejecutivo, judicial. Al interior del ejecutivo vos votás diputados, pero después hay una Cámara de Senadores que es totalmente conservadora, reaccionaria y defiende los intereses, digamos, de los feudos provinciales, o en Estados Unidos también, digamos, no solamente acá, actúa de esa manera, esa división del Congreso en las dos cámaras. Tenés un presidente donde después termina definiendo un montón de cuestiones por decreto. Entonces, ¿qué significa la democracia burguesa? Está el sistema, digamos, plagado de instituciones, cargos, división de poderes, que es una forma de encubrir que los que gobiernan, que los que dominan son los grandes capitalistas, ¿no? O sea, que los que deciden, sobre todo nosotros, son los que tienen los grandes medios de producción, la tierra, las fábricas, los bancos y demás, los grandes empresarios. Nosotros peleamos por otro tipo de democracia, que es una verdadera democracia soviética, ¿no? Que una todos los poderes. Por ejemplo, en el caso de la Unión Soviética, eso se llevó adelante, en donde las cuestiones se decían entre todos. Después, bueno, ustedes saben, nosotros somos trotskistas, peleamos contra el estalinismo que terminó burocratizando esa democracia, pero es una experiencia en la cual nosotros nos basamos, incluso peleando, como hablábamos antes, la unidad en los lugares de trabajo, la unidad de la izquierda, tratando de aspirar a una verdadera democracia donde todos podamos decidir. Entonces, no queremos una izquierda, si se quiere, como pata izquierda del régimen. No es eso lo que estamos planteando, y presentarnos al cargos ejecutivos tiene una función, desde ya, de propagandizar nuestras ideas, de llegar a todos lados, de ser tribunos, pero también, si llegamos a ganar algún aspecto ejecutivo, algún cargo ejecutivo, todo eso también lo vamos a poner en función. Sería una experiencia buenísima. Todo eso lo pondríamos en función, por ejemplo, de convocar a la movilización de los trabajadores, convocar a instancias de participación democrática para tomar decisiones, llevar adelante medidas en la medida de lo que se pueda, por ejemplo, para los trabajadores, como un plan de viviendas, reparto de horas de trabajo, no sé, llevaríamos adelante, dentro de la medida que se pueda, tratar de hacer eso un foco para mostrar otro tipo de democracia posible. Entonces, digo,
desde ahí, desde la instancia electoral que te abre el camino para poder dialogar con sectores de masa, hasta lo que se pueda conquistar desde cargos ejecutivos y legislativos, todo eso lo vamos a poner en función de mostrar otra perspectiva, ¿no? Y construir una fuerza social desde los trabajadores, de independencia de clase, etc. Excelente. Bueno, la última pregunta de este bloque redunda, está tal vez pensada para quienes nuestros entrevistados que no son parte del FIT, pero en este sentido lo que a vos te interese agregar respecto del Frente de Unidad de la Izquierda, ¿no? En estas elecciones en particular o en general, ¿no? De la historia de esta convergencia. Está bueno, sí, del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Bueno, como vos decías, yo soy miembro del partido del PTS, que forma parte del FIT desde hace 10 años, ya cumplimos este año, que bueno, tiene a Miriam Bregman, Nicolás del Caño, Trola, Romina del Prado, otros referentes. También te comento que esto es algo muy nuevo, que por primera vez, digamos, voy a participar como candidata a legisladora en la lista de Alejandrina Barri acá en Capital Federal, con Miriam Bregman. Y efectivamente yo milito desde la izquierda, en la izquierda y desde antes de la conformación del FIT, un poquito antes, y me tocó ver la importancia que tiene un frente de independencia política como el FIT. No solo desde el momento de su fundación, sino todas las batallas que se fue dando en donde nuestros referentes y los referentes de la izquierda, pero el FIT en particular, que agrupa el 80% de las fuerzas de izquierda de nuestro país, estuvieron en todas las batallas más importantes que llevó adelante los trabajadores de nuestro país, y esa es un poco la pelea que damos junto a los trabajadores, tanto contra los patronales como contra los gobiernos provinciales, el gobierno nacional. O sea, el Frente de Izquierda, en ese sentido, me parece que ha sido una experiencia, y lo es, incluso de referencia internacional, porque es un frente de independencia política. O sea, lo mira todo el mundo por eso, a diferencia de otros movimientos en otros países que se reivindican socialistas, a veces también hasta anticapitalistas, esos movimientos han terminado, por poner un ejemplo, ¿no? Podemos, Syriza, incluso sectores que están con Bernie Sanders en Estados Unidos, terminan siendo funcionales a una variante patronal, por decirlo de alguna manera, y en el propio Estados Unidos, Bernie Sanders intentó canalizar todo un voto que una juventud que veía con buenos ojos al socialismo. O sea, en un sector de la juventud norteamericana, pues nos hablan mucho de Trump, pero no hablan de esto, que efectivamente veía y no quería votarlo a Biden, y digamos, terminó los votos de Bernie Sanders canalizando gran parte de esos otros, ¿no? Pero canalizándolo al Partido Demócrata, que es tan imperialista como cualquier otro. Lo estamos viendo ahora con Biden en intervención en Cuba. Entonces, a diferencia de todo eso, para mí es un orgullo, digamos, estar en el Frente de Izquierda, que es abiertamente anticapitalista, antiimperialista, y ahora en particular, te agrego porque calculo que esto va a salir justo más o menos en este momento, nos estamos jugando con todo a poder emerger como una tercera fuerza a nivel nacional. O sea, que todo el descontento, esta experiencia que estamos viendo, que te decía antes que hay mucha bronca por abajo de los trabajadores, que ya no se comen más el verso de la pandemia como justificativo para no organizarse, o para soportar un montón de esfuerzos que se están haciendo, caída de los salarios, pérdida de empleo, eso, toda esa bronca por abajo no se canalice hacia una variante de derecha, sino que esa experiencia que fuimos acompañando a todos los sectores de lucha que están saliendo a pelear por sus reivindicaciones, pueda expresarse en un programa de izquierda anticapitalista, en una tercera fuerza de izquierda, ¿no? O sea, que sea una variante tanto de alternativa al oficialismo como la oposición de derecha. Eso es un poco lo que nos estamos jugando ahora y que me parece que es muy importante, por eso también te lo menciono, porque es parte de alguna manera de un crecimiento obviamente no lineal y de una experiencia que hemos tenido en estos 10 años del Frente de Izquierda, y que sería muy importante para el conjunto de los trabajadores, entendemos nosotros, que se vea como una alternativa política, una alternativa independiente. Bueno, Lucía, no sé, Azul, si querías agregar algo más.
llegamos con esto, digamos, bueno, al último bloque, por decirlo de alguna manera, que nos remite a la histórica pregunta sobre qué hacer. Es decir, obviamente que hay muchas cosas que ya has adelantado a lo largo de tu exposición, que es, digamos, en base a todo el análisis realizado, según tu perspectiva, ¿cuáles son las tareas que tienen los socialistas en la etapa actual y qué forma organizativa se deberían dar? Bien. Bueno, voy a tratar de sintetizar, pero como definición general, o sea, como izquierda revolucionaria, lo que ya dijimos, nosotros queremos terminar con este sistema capitalista, y para eso entendemos que se necesita un partido revolucionario, o sea, una organización política propia de los trabajadores. Ahora, esta etapa que vos mencionabas, la caracterización de esta etapa, es muy compleja, ¿no? Pero no la podemos hacer solamente mirando a la Argentina, lo tenemos que hacer mirando toda la situación internacional. Para resumirte brevemente, o sea, lo que vemos es que hay una crisis de la hegemonía norteamericana. Digamos, el imperialismo viene mostrando problemas para gobernar, especialmente desde la crisis del 2008 con Lehman Brothers, pero que también con la pandemia se produjeron más problemas para garantizar, digamos, esa gobernabilidad burguesa. Y eso abrió, en el marco de una crisis del capitalismo, digamos, que expresa contradicciones para esa acumulación de capital, o sea, con una baja tasa de inversión, con dificultades que está encontrando que exceden, ¿no?, el problema de la pandemia, que además ya entraríamos en otro debate, pero la pandemia no es externa al modo de producción capitalista. Pero bueno, todas esas posibilidades, todas esas dificultades que tiene el capitalismo, y que también se ven en términos más geopolíticos en una crisis de la hegemonía norteamericana, está dando lugar a fenómenos de la lucha de clases muy importantes, fenómenos de masas, y pensando en esta situación concreta, que te resumí muy poco, pero bueno, da para hablar mucho más en esta caracterización. Para nosotros la tarea es poder confluir con esos movimientos de masa. O sea, son movimientos muy progresivos. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, no solamente los que veíamos ya en los países más de la periferia, sino ya en el centro de los países capitalistas, como en Francia, los chalecos amarillos, que vienen un montón, digamos, no solamente de los chalecos amarillos, hay un montón de auge, digamos, de luchas ahí contra la reforma también previsional, digamos, distintas peleas. Los chalecos amarillos pusieron en el centro del imperialismo la movilización de las mayorías trabajadoras, en Estados Unidos también, con el Black Lives Matter, ¿no? Y ahora con la pandemia, que acentuó mucho las desigualdades, también en América Latina vemos fenómenos de revueltas en Colombia, en Chile, en Perú, en distintos lugares. Ahora, en todos lados donde estamos, nuestra perspectiva es intervenir con todas las herramientas que podamos, con nuestra corriente internacional. Nosotros formamos parte de una corriente internacional que está en muchos de esos países que les acabo de mencionar, y también todos nuestros medios, como nuestro periódico, nuestra influencia y todo lo que podamos, intervenir para poder confluir con estos sectores que están haciendo, están llevando adelante esos fenómenos, que están viendo, teniendo otra conciencia, ¿no?, de sus propias fuerzas, de la potencialidad de cambio que hay, con los sectores más avanzados, si se quiere, que tienen una perspectiva revolucionaria, y con quienes no tienen una perspectiva revolucionaria, digamos, tratar de abrir ese horizonte, tratando de fusionarnos. Nuestra tarea hoy, entendiendo que existen esos fenómenos y esas contradicciones que abren permanentemente, digamos, grandes fenómenos de lucha de clases, es tratar de eso, tener un método de fusión en la experiencia y en el debate. Por eso está muy bueno lo que ustedes están proponiendo, ¿no? En el debate, ver dónde están los acuerdos y los desacuerdos para avanzar en construir una fuerza social mundial, ¿no? Lo que nosotros decimos una internacional socialista. Hemos avanzado con ese método desde hace varios años. Ahora actualizamos un manifiesto que estamos impulsando en común, manifiesto por la Internacional Socialista, con otras corrientes que a partir de esto se fueron sumando. Estamos en un proceso de debate. Es un manifiesto que ustedes pueden encontrar en La Izquierda Diario, ¿no? Donde ahí tratamos de volcar más desarrolladamente lo que les estoy comentando, de cuál es la caracterización de la etapa y nuestra, si se quiere, nuestra visión de cuáles son esas tareas, ¿no? Te agrego una última cosa, no sé si estamos a tiempo.
Sí, que sí. tiene que ver con esto. Nosotros estamos discutiendo en particular acá en Argentina y en el resto de los países donde tenemos organizaciones hermanas, ¿no? Corrientes con las que formamos parte de una corriente internacional. Nosotros estamos discutiendo en este momento mucho las reflexiones, las conclusiones y los escritos de Trotsky sobre la situación francesa en aquel momento. Y ahí, justamente, ¿por qué? Porque estamos tratando de ver cómo podemos hacer para empalmar con estos sectores que están a la cabeza de estos fenómenos de lucha y que están más radicalizados y que incluso avanzan hacia posiciones revolucionarias. Y una de las conclusiones es impulsar los comités de acción que son en unidad entre distintos sectores en la misma lucha. Acá en Argentina, por ahí atravesado por esto que hablamos del proceso electoral, ¿no? Hoy la situación no es de una situación abiertamente prerevolucionaria, ¿no? Digamos, hay movilización y todo, pero no hay grandes fenómenos de masas por ahora, pero sí venimos impulsando experiencias de comités entre distintos sectores, ocupados, desocupados, que pelean por la vivienda, que pelean contra la precarización y todo, porque vemos que hacia adelante esta etapa lo que nos muestra es que, incluso acá en Argentina, para no ser tan... Acá en Argentina lo que decíamos de la deuda, de que los dos modelos que nos presentan el gobierno con la oposición patronal nos llevan de nuevo a un circuito de decadencia de capitalismo, ¿no? O sea, y de degradación de las condiciones de vida y todo. Si esa es la perspectiva, nosotros vemos que está escrito en la situación que van a haber fenómenos también y vamos planteando la necesidad de, por ejemplo, impulsar en unidad con esos sectores que por ahí todavía no dicen vamos a formar un partido, vamos a militar en las ideas revolucionarias, pero sí una experiencia a partir de los comités, a partir de la acción. Entonces, me parece que, bueno, esas son algunas lecciones, algunas cuestiones que estamos discutiendo en mi partido, en el PTS, en el Frente de Izquierda también, y que, como te decía, la tarea en general es construir una organización política, un partido revolucionario propio, porque lo que entendemos es que, así como el patriarcado no se va a caer, el capitalismo no se va a caer, sino que para que toda esa energía, todos esos fenómenos y movilizaciones de masas que vemos se dirijan, digamos, ¿no? Hegemonizados por la clase trabajadora, por quienes producimos la riqueza, se dirijan hacia cuestionar el poder político y hacia derribar los cimientos de la propiedad privada, se necesita, digamos, construir una organización política propia que abra, digamos, que intervenga decisivamente y que permita abrir ese camino, sería un camino muy, muy entusiasmante y muy complejo también, pero un camino hacia otra sociedad. Esa es un poco la perspectiva, ¿no? Nuestra tarea de construir un partido empalmando con estos sectores que están encabezando las luchas de clases en todo el mundo. Bueno, Lucía, nada, excelente. Con esto, digamos, estaríamos finalizando esta entrevista. Te agradecemos muchísimo No, por favor. tu buena predisposición y nada, todo muy, muy interesante. No sé Bueno, si vos... les agradezco a ustedes. Las preguntas creo que están muy buenas, son debates históricos que hay en la izquierda. Quizás dan para discutir mucho más, ¿no? Pero bueno, que siga el debate. Muchas gracias por invitarnos. No, Excelente, muchas gracias a gracias. vos. Gracias también de mi parte, Lucía. Estuvo buenísima la exposición y bueno, seguramente nos encontraremos en otras instancias.